Hola, hola queridos amigos, muy bienvenidos al canal. Hoy les traigo esta idea de cómo decorar este frasco de café. Bueno, lo primero que hice es pintar el frasco con un color verde, manzana. Con esta esponjita fui cubriendo todo el frasco de esta manera como voy mostrando. Y luego lo que hice es hacer estos moldecitos con este molde. Son unas margaritas y lo hice con porcelana fría y lo pegué cuando estaba húmedo. También voy a utilizar esto, el Mod Podge, este acrílico amarillo, pincel y brocha. Y también esta servilleta que voy a utilizar para estar pegándolo al frasco. Para hacer el decoupage sería. Lo que voy a hacer es cortar esto así con la mano y luego le vamos a quitar la capa porque trae dos capas. Ahora la tapita de arriba lo vamos a hacer en el centro de la margarita, un círculo de esta manera con un pincelito finito. Vamos a hacer a todas las margaritas el centro. Esto yo lo hice, lo adelanté porque bueno, con el moldecito es fácil hacer las margaritas. Solo tienen que estirar la masa de la porcelana fría y cortar los moldes. Y eso es lo que hice y luego apenas los corté lo empecé a pegar en la tapa para que se secara en la misma tapa. Porque si no, una vez se endurece no quedaría de esta manera. Entonces lo que hice es pegarlo antes para que se secara. Y ahora que está seco, por eso estamos haciendo el centro de la margarita. Miren qué bonito va quedando. Esto lo hice para regalarle a mi suegra. A mí me gustó cómo quedó, espero que a ustedes también les guste y lo hagan. Reciclen los envases de café, ya sean redondos, cuadrados, lo pueden reutilizar. Esto lo pueden usar para, yo lo hice para yerba o azúcar, pero también para café, para poner galletas también, porque son grandes. O lo que quieran poner, también pueden poner arroz, lentejas, así cosas que se puedan meter adentro. Bueno, aquí ya tenemos recortado y le hemos quitado la segunda capa que trae la servilleta. Bueno, aquí recién la estoy quitando porque yo creo que me adelanté. Así que, pero bueno, ahí van viendo cómo lo hice. Y una vez hecho eso, lo que voy a hacer es empezar a pegar la servilleta con esto, que es un Mod Podge, que esto es para unir la servilleta con el frasco. Así lo iremos haciendo en todo alrededor del frasco. Le voy poniendo un poquito abajo para que me ayude a pegar mejor y luego lo paso por arriba.
Miren cómo se va integrando ya el color, las hojitas, al color del frasco sería. Si no tienen este Mod Podge que muestro aquí, lo pueden hacer con cola blanca diluida con agua, con un poquito de agua, y también les quedaría así. Miren, voy a completar el frasco y luego vamos a seguir con el otro paso. Aquí yo ya tengo completo la parte del frasco pegado. Solo estoy tratando de unir mejor. Miren cómo va quedando. Y así nos quedó la tapita. Ahora voy a dejar secar. Y una vez seca, vamos a poner el sticker que va como nombre sería. O lo pueden dejar así si quieren. Solo que yo lo puse yerba y azúcar para saber cuál era. Como los dos son iguales, para distinguir uno del otro. Bueno, ahora lo que hice en las florcitas también para protegerla, que no se descoloren y todo eso. Entonces lo que fui haciendo es pasándole el mismo Mod Podge por todo. A las florcitas yo no las pinté, solo era el color de la porcelana que era blanca, entonces la dejé así. A mí me ha gustado el resultado de esto. Y ahora dejo secar. Bueno, ahora lo que hice es imprimir esto que dice yerba, azúcar, puede poner harina o galleta como les decía, y lo que hice fue pintarlo con estos colores. Lo que quise hacer es, bueno, aquí ya tengo seco, quise hacer es para que resaltara más, le pinté por dentro. Bueno, esto lo que vamos a hacer es pegarlo aquí encima del frasco. Esto sería el azúcar. Lo que hice los bordes, repasarlo con negro, pero bueno, si no quieren pasar un fibrón negro, lo dejan así mismo, un color como está, amarillo o verde. Así que bueno, así nos quedaría. Ya dejamos secar y terminado el trabajo. Es muy fácil de hacer. Espero que les guste. Me ayuden suscribiéndose, compartiendo. Y será hasta el próximo video. Bye bye. Beso grande.